Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video vamos a hablar sobre la transformada de Laplace, su concepto, cómo se aplica mediante su definición y aplicar esta transformada mediante teoremas. Así que comencemos. Primeramente vamos a hablar sobre la definición de la transformada de Laplace, que en la mayoría de los libros o textos los tenemos de esta manera, que es una función f. Vamos a tener una función definida para un t mayor que cero, tal que suceda esto. Esta es la parte que nosotros vamos a hacer una transformación a una función f de t, y esa transformación la vamos a calcular mediante una integral, obviamente que esta integral converja, ¿verdad? Que va de 0 hasta positivo infinito de e a la menos st por la función f de t por nuestro diferencial. En este caso, que para entender un poco sobre la definición, lo que nosotros estamos haciendo aquí, en pocas palabras, es transformar una función en otra función. Si ustedes notamos aquí que esta función está dependiendo de t, y la vamos a transformar a una función en términos de s, que es lo que vamos a estar haciendo. ¿En qué nos ayuda en sí, en qué funciona la transformada de Laplace? Nos ayuda a simplificar y poder hacer un problema que puede ser muy complejo, que puede estar en f de t, y tal vez si lo transformamos a una función de s, se nos puede reducir y así lo podemos resolver de una manera más sencilla. Algunas notaciones que tenemos siempre ahí en la transformada es que, por ejemplo, tenemos una función de t, vamos a tener entonces un f mayúscula de s, que va a ser la transformada de esa función. Lo mismo podemos tener la transformada de un y de t mayúscula. Obviamente su función a transformar quedaría y de s. Entonces estas son notaciones que vamos a encontrar ahí en los textos. Y ahora vamos a ver cómo resolver ejemplos mediante la definición. Vamos a hacer este primer ejemplo donde tenemos nuestra primera función, que es f de t igual a una constante, que es 4. Entonces vamos a aplicarle la transformada a esta función f de t, que lo colocamos de esta manera, que es su transformada de la función f de t. Entonces recordemos que es una integral que va de 0 a infinito de e a la menos s de t multiplicada por la función de t, que en este caso la función de t es 4. Entonces por 4, lo voy a colocar aquí de un solo, por nuestro diferencial. Ahora voy a sacar esta constante para poder resolver esta integral por la definición. Vamos a sacar el límite. Vamos a hacer una sustitución ahí de b, es el infinito, de 0 a b. Miren, es lo mismo, vamos a sacar el límite de e a la menos s de t por nuestro diferencial. Ok, entonces nos toca resolver esta parte de la integral. Al resolver esa integral, solo nos quedaría, aquí tenemos el límite cuando b tiende a infinito. La integral de esto sería, como aquí la variable s es una variable constante, entonces al final lo que nos va a quedar es e a la menos s de t entre negativo s, que es la constante, y sus límites de integración, que es b y 0. Entonces vamos a resolver, obviamente, esta parte, los límites de integración, que nos quedaría 4, el límite cuando b tiende a infinito. Vamos a colocarlo acá, que nos quedaría e a la menos s de b, sustituyendo límite superior menos el límite inferior. Se iría menos, pero recordemos que está un signo menos acá, entonces se va a convertir en positivo. E a la 0. Porque al multiplicarse aquí en la t 0, va a quedar todo 0, ¿sí? Entonces quedaría sobre s esta parte de aquí. Entonces ahora lo único que voy a distribuir el límite a cada uno, y me quedaría de la siguiente manera. Límite cuando b tiende a infinito de e a la menos s de b entre negativo s más 4
límite de b cuando tiende a infinito de e a la 0, pero e a la 0, este valor es 1. Entonces al final aquí lo voy a colocar de un solo, que es 1 sobre s. Ahora, un dato muy importante, al momento de nosotros allá en la parte de cálculo, nos enseñaban la parte de los límites, nos detallaban lo siguiente, que el límite de una función e, de un exponencial, a la x, cuando el valor b tendía a positivo infinito, al hacer este límite, nos quedaba positivo infinito. Y cuando teníamos, caso contrario, siempre b tendiendo al infinito, pero teníamos e a la negativo x, esto quedaba 0. Entonces, esta parte aquí lo que voy a aplicar en la el primer límite que yo tengo acá. Entonces yo digo, por ejemplo, acá el infinito es positivo, me va a quedar un número negativo. Pero debemos notar aquí que vamos a tomar que s es mayor que 0. No podríamos hacer esto sin indicar que los valores de s van a ser números positivos, porque si en un dado caso s fuera negativo, aquí un negativo con este signo menos me quedaría positivo, sería el primer caso. Entonces vamos a suponer que s es mayor que 0, va a haber un número positivo acá, entonces esta expresión de aquí arriba siempre va a quedar negativa. Entonces como al calcular este límite esto es 0, entonces decimos que todo esto se va a hacer 0. Y solo nos va a quedar esta parte de acá, el 1 sobre s. Entonces, esto es una constante al final. Este 4, el límite de una constante, es la misma constante. Entonces, solo nos quedaría 4 por 1, 4 sobre s. Y esta sería la transformada de esta función. Como acabamos de ver en el ejemplo, la transformada de esa, que prácticamente era una constante, lo hicimos por definición, pero nosotros también tenemos algunas funciones básicas de nuestra transformada. Por ejemplo, aquí podemos ver que la transformada de una constante, en este caso aquí el valor de 1 es el mismo valor entre s, que es prácticamente lo que nos quedó a nosotros en el ejemplo anterior. Teníamos una transformada de un 4, entonces al final la respuesta fue 4 entre s. Entonces aquí podemos ver que ya nos dan para cada una de algunas funciones básicas, y si no las tenemos algunas, pues vamos a aplicar la definición. Veamos este ejemplo. Vuelve a ser una constante, pero ahora ya no lo vamos a hacer por definición. Vamos a aplicar el teorema de un solo que acabamos de ver en las tablas. Entonces nosotros decimos que la transformada de esta función, que es el valor constante, entonces la transformada de 10 según el teorema, entonces es colocar la constante 10 sobre s. Y ahí quedaría el valor de esta transformada. Y así podemos aplicar los teoremas para algunas funciones básicas, y si en un dado caso no tenemos algún teorema que nos ayude o que nos facilite, pues podemos seguir aplicando la definición normalmente. Si te gustó el video, dale like y déjame tu opinión en la barra de comentarios y no olvides suscribirte.